Nueva Vida, Iglesia Cristiana presenta al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Prepare su mente y disponga su corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. «Si alguien quiere ser mi discípulo», les dijo, «que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Y añadió: «Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder». Jesús, mis queridos hermanos, Jesús es el ser más influyente en todo el mundo. Él es el personaje más importante de toda la historia. La mayoría de la gente, usted sabe, ¿no es cierto?, ¿cuándo le recordamos a Jesús? La mayoría. Son 2 fechas en el mes, en Semana Santa y en Navidad. Ahí tenemos prácticamente que es un conocimiento
general de la persona de Jesús, y ahí la gente habla de Jesús. Por ejemplo, en Navidad ya tienen rápidamente que dicen vamos al pesebre del niñito Jesús, y en Semana Santa también hablan sobre la muerte vicaria de Jesús. Pero nosotros queremos ir más allá del Cristo o de Jesús histórico. Queremos también aprender de que Jesús, Él es un personaje, Él es, como dice la Biblia, Él es el de ayer, hoy y siempre, y que no hay comparación, no hay hombre sin igual con Él. Así que les hago una pregunta: ¿qué persona dentro de nuestra historia, los personajes, dijo esta frase: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie, absolutamente nadie ha dicho eso. ¿Quién dijo dentro de las personas, los héroes famosos, haya dicho yo perdono pecados? Nadie. Así que esas cosas que dijo Jesús, que hizo Jesús, tienen realmente un significado muy profundo, de lo cual nosotros como cristianos podemos también confiar en Él. Pero sin embargo, hoy en día se siguen haciendo sectas, religiones, y todos tienen el nombre de Jesús. Hay grupos que defienden a Jesús, hay grupos que aman a Jesús, o hay grupos que siguen a Jesús, pero no son realmente de corazón, porque solo tienen como un nombre más de la Biblia. Porque cuando se les preguntan, ¿has tenido un encuentro personal con Jesús?, la mayoría dice que no. Ahí están incluidos todas las sectas que nosotros tenemos ahora en la actualidad, que son más de 2000 sectas, y uno puede decirle a uno de ellos, pueden decirle: ¿tú has tenido un encuentro personal con Cristo? Y la mayoría de la gente nos responde: ¿qué es eso? No, yo solamente voy a la iglesia, yo solamente asisto a tal lugar. Y esa es la diferencia realmente de ser cristianos. No es solamente de poder nosotros decir que asistimos o que nos etiquetan como cristianos, sino las razones, las explicaciones deben salir de corazón, de decir que yo soy un cristiano porque sigo a Cristo, porque amo a Cristo y conozco su biografía. La mayoría no lo conoce. Usted pregunta a una secta, un testigo de Jehová, un mormón o un adventista, y usted va a conocer hasta un mismo cristiano, tal vez a un bautista o a alguna persona, puede decir que tiene él una religión, pero cuando vamos específicamente con lo que es ya una relación, ¿tú has tenido un encuentro con Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Sus milagros? ¿Sus enseñanzas? ¿Sus mandamientos? Y la mayoría responde que no. Sin embargo, a pesar del desconocimiento de esta persona de Jesús, Él sigue transformando vidas. Y justamente Él transforma vidas como cuando Él estuvo aquí en la tierra, imagínense. Cuando Él estuvo en la tierra, Él hacía milagros como el que pudimos observar. Él sigue haciendo sus milagros en la actualidad, y así que nosotros podemos darnos cuenta que Él sigue vivo, sigue transformando las vidas, sigue cambiando corazones, como lo hizo hace más de 2000 años, y sigue todavía haciendo discípulos. ¿Se da cuenta el día de hoy? Hoy día todavía se siguen fundando escuelas cristianas, colegios cristianos, universidades, institutos, seminarios. Se siguen extendiendo iglesias, se construyen templos, se construyen hermosas o gigantes estructuras. ¿Para qué? Para predicar de Cristo. Es decir, que sigue influenciando Jesucristo en nuestra actualidad. ¿Se da cuenta cómo es de importante este personaje, este nombre y este hombre, que nosotros podemos decir que somos sus seguidores? Y aquí encontramos en la palabra de Dios que hubo una pregunta. Yo creo que Jesús es y será sabio, y quiso saber la reacción. Él conocía los corazones, pero al hacerles una pregunta, yo creo que Él estaba buscando, como es lógico, una respuesta, pero una respuesta sincera y una reacción, no para Él, sino para poder ayudarles en su crecimiento espiritual. Después de hacer varios milagros que vemos en el capítulo 8,
vemos que multiplicó los panes y los peces, observamos también que hizo muchos milagros, Él sanó a un ciego también. Y cuando empiezan entonces a seguirlo a Jesús, Él inmediatamente utiliza esa estrategia, esa sabiduría para decirles, bueno, ahora sí, ustedes van a diferenciar entre lo que es un contacto, un encuentro con Jesús, o solamente ustedes están siguiéndome por seguir. Y en esta porción de la Biblia, en el 26, 27 y 28, encontramos realmente esta pregunta. Y dice, Jesús dice, saliendo con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Miren esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres? Es decir, ¿qué dicen los demás de mí? Eso podríamos decir. Y ese es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Qué piensan los demás de mí? Y hay otra pregunta que también les está diciendo, ¿y qué piensan ustedes de mí? O como dice el versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Si se da cuenta que hay una doble pregunta, pero con un doble objetivo y un doble propósito. Primero, de que ellos puedan comprender qué es lo que la gente dice de mí, y otras, qué es lo que tú piensas de mí. Cuando hace la pregunta, ¿qué piensan los demás de Jesús o qué piensan los demás de Él? Miren las respuestas. En el versículo 28 dice, ellos respondieron, unos Juan el Bautista. Ustedes saben que era Juan el Bautista, era la primera persona que se fue a un desierto y predicaba. Otros dicen Elías, que era un profeta, el cual oraba y descendía lluvia, uno de los que realmente eran admirados dentro de los profetas del Antiguo Testamento, y lo comparaban con Jesús, con un actual y con un pasado, o con uno que había vivido antes, y otros, y algunos de los profetas le dicen también, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Cómo lo comparaban a Jesús? Y lo comparaban porque hacía cosas diferentes. Este hombre fue extraordinario porque hacía cosas diferentes. Y se da cuenta que en el día de hoy también algunas personas siguen a Jesús por tres razones. Algunos siguen a Jesús por la comida, porque hay momentos en que las iglesias, por ejemplo, hay lugares donde dan de comer y en el nombre de Jesús dan de comer. La gente le gusta hacer obra social y están por eso. Y justo en el en el libro de Juan, el capítulo 6, versículo 26, encontramos una respuesta de las personas que lo seguían a Jesús por comida. Se da cuenta que en ese tiempo lo seguían por comida. Capítulo 6 de Juan, el versículo 26 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué lo seguían a Jesús? Por el vientre, por la comidita, por llenar sus estómagos. Eso es lo que ellos estaban deseando y buscando. Yo creo que si nosotros también nos ponemos la mano en el corazón, la gente va por la comida. Si nosotros decimos, el día de mañana a las 5 de la mañana les vamos a dar un rico banquete, creo que la mayoría estarían antes de las 5 esperando la comida, ¿verdad? La mayoría sigue por la comida, y así pasó con los discípulos o con la gente que seguía a Jesús. Unos lo seguían por la comida, otros lo seguían por los milagros. En el mismo capítulo 6 de Juan, el versículo 2 dice, y les veían las señales que hacía a los enfermos, es decir, lo seguían a Jesús por los milagros, para que sanen a los enfermos. Y usted sabe de la escena, del relato donde Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos de ellos regresaron a agradecer? ¿Cuántos de ellos? Uno solo llegó a agradecer. Y los 9 fueron sanados, mejor dicho, los 10 fueron sanados. Los 9 siguieron su camino mal agradecidos y uno solo regresó a agradecer por la sanidad. Imagínense la enfermedad de la lepra, que es
una situación que va cayéndose la piel del cuerpo, y haber sido sanado de esa enfermedad debió haber sido algo hermoso, maravilloso, algo realmente milagroso. Pero sin embargo dice la Biblia que regresaron 1 solamente y 9 no fueron agradecidos con Jesús. Así que la gente lo buscaba por el milagro, la gente lo buscaba también a Jesús por la comida, y la gente lo buscaba a Jesús también por la enseñanza. Hablaba bonito, tenía una forma diferente, y Lucas capítulo 5, el versículo 1 nos indica que la gente le gustaba oír. Creo que estaban cansados de las malas noticias y Jesús daba buenas noticias y una esperanza de vida, y la gente comenzó a seguirlo por la enseñanza. El capítulo 5 de Lucas, el versículo 1 nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba, es decir, que lo estaban apretando a Jesús. El gentío, mucha gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Gente que estaba necesitada de una palabra de ánimo y lo seguía, dice, multitudes lo seguían y se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Pero muchos de ellos no estaban seguros de que realmente era el Hijo de Dios, Jesús. Por eso es que solamente lo seguían por estas cosas externas. Hablaba bonito, hacía milagros y también daba de comer. Pero ya cuando llegó un momento en que Jesús, así como los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente de mí? ¿Y qué dicen ustedes? También llegó una escena donde le pregunta a la gente y les dice: ¿quieren irse ustedes también? Porque las palabras de Jesús ya estaban siendo fuertes. Cuando dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el Hijo de Dios, entonces la gente comenzó ya a resistirle, y no solamente ya a seguirle, sino a odiarlo, porque decían que se creía Dios. Y ahí es cuando en el capítulo 6 también de Juan, observamos el capítulo de 6, donde la gente ya comenzó realmente a buscarle un pero para matarlo, a buscar algo diferente para acusarlo. Y ¿sabe qué? Lo mismo pasa el día de hoy. Algunos lo siguen a Jesús por conveniencia. En el día de hoy, por las cuestiones mismo ya generales, algunos se hacen ricos de la fe, como dicen. Otros hacen burla de Jesús. Otros también siguen buscando enseñanzas falsas, pero en el nombre de Jesús. Así que no ha cambiado mucho de ese tiempo que estuvo Jesús al tiempo de ahora, porque sus seguidores no están siendo de corazón, y por eso Jesús a sus discípulos les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Yo creo que los demás estarían hasta con muchas respuestas, con muchas expresiones. Mira, dicen esto, dicen otro, dicen esto, dicen aquello, y creo que la mayoría de nosotros también, cuando nos dicen: ¿qué piensas tú de la otra persona?, hablamos mucho. Pero ya cuando existe la siguiente pregunta, es: ¿qué piensas tú de mí?, ahí ya es otra reacción y otra respuesta. Así que nosotros podemos ver que mientras estemos con nuestra convicción, en nuestra relación, en nuestro caminar, debemos hacer la misma pregunta, o deberíamos también nosotros responder a esa pregunta de Jesús. ¿Qué piensas de Jesús? Yo creo que diría, la mayoría lo tiene a Jesús como un Jesús histórico, como un Jesús lejano, como un Jesús que está crucificado, como un Jesús que todavía está sangriento. Esto yo lo diría en la actualidad. Pero cuando ya me hacen la pregunta: ¿y qué piensas tú de Jesús?, ahí es otra respuesta. Miren que la gente aquí, como observamos, unos dicen que eres Juan el Bautista, lo comparaban con un hombre que fue realmente diferente, y lo comparaban con Elías, es decir, que estaban retrocediendo y buscando excusas, estaban ellos viviendo de glorias pasadas, y recordando y diciendo: ojalá se pareciera a Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Que cuando él
predicaba y cuando él oraba la lluvia se detenía y cuando él otra vez oraba la lluvia descendía. Él porque tiene ese poder, porque tiene esa gracia, pero la mayoría siempre era de un poco de labios para afuera, no era de corazón. Porque mi pregunta sería, si tanto lo querían a Jesús, si tanto lo respetaban, si tanto lo honraban, ¿por qué lo mataron? Los mismos judíos lo mataron. Sus mismos amigos cercanos, entre comillas, es decir, los fariseos, lo acusaron de blasfemia. Él no hizo nada malo, él no robó, él no dañó a nadie. ¿Saben cuál fue la muerte, la causa de la muerte de Jesús? Fue porque él dijo que era Dios. Y ni siquiera él lo dijo. Porque los fariseos, los que estaban allí de gobernantes en aquel tiempo, le obligaban a decir, ¿quién eres tú? Y él decía, solamente soy el Hijo de Dios. Y comenzó la gente, blasfemia has dicho, y lo comenzaron a acusar de una blasfemia. Eso fue lo que lo llevó a la muerte. No fue otra cosa más. Y de un día, imagínense cómo es la mayoría de la gente, como dice, tan voluble. Cómo pueden levantar a un hombre y cómo pueden también aplastarlo. Una semana antes de su muerte, Jesús un día llegaba y le hicieron una entrada triunfal, le pusieron palmeras, le pusieron mantos y le decía a la mayoría de la gente, le decía, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Imagínense, hoy día, hablemos de este día domingo, que la gente lo aplaudía, que la gente lo quería hacer rey, que la gente lo amaba, que la gente lo seguía, que la gente le estaba realmente buscándolo a él. Y el otro domingo, la otra semana, crucifícale, crucifícale, mátenle. Así era la gente. No estaban realmente con un corazón sincero. Solamente por conveniencia escucharon de que él se creía a Dios. Ahora crucifíquenle, ahora mátenle, ahora pónganlo en esa cruz. Y la siguiente semana anterior, Hosana al rey de David, al hijo del rey. Así que la gente, mis hermanos, lo que piensan los demás, debería nosotros también motivarnos a tener una conciencia de lo que nosotros pensamos de él. Y por eso Jesús les dice, ¿qué piensan los demás de mí? Ellos respondieron estas personas, ahora, muy bien, ¿eso es lo que piensan de mí? Ahora sí, viene la segunda pregunta. ¿Qué piensas tú de mí? Y eso es lo que nosotros nos dice el día de hoy. ¿Qué piensas? Ahora dice el versículo 29, entonces les dijo, ¿y vosotros? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ya ustedes están hablando de los demás, me comparan como Juan Bautista, como Elías y otros profetas. Ya muy bien. Ahora, ¿qué piensas tú de mí? Y cuando dice ese tú de mí es algo personal, es algo individual y por lo tanto la respuesta debe ser personal y también la respuesta debe ser individual. Yo no puedo hablar algo de lo que no sé. Yo podría estar en esta mañana aprendiéndome quizá un manual de cómo manejar un avión. Y yo puedo estar preparando intelectualmente para dar una prueba. Y ya salí bien en la prueba teórica, pero eso no me serviría nada si yo no demuestro que este conocimiento lo llevo a la práctica cuando me dan realmente que maneje un avión. Y la gente habla muy bonito por fuera y habla maravillas, pero cuando se le dice la práctica, ahí es diferente. Y por eso lo que Jesús dijo, ellos dicen pero no hacen. Es decir, que entienden pero no practican lo que entienden. Entonces hace falta tener un encuentro con Jesús para decir realmente que soy de Cristo. Si yo en esta mañana observo que un vehículo se estrelló con otro, ¿qué vendría a ser yo? Un testigo. Y nadie me puede decir, no, yo me lo inventé, no, yo fui, observé, yo tengo la hora, yo tengo hasta los videos, cómo pasó.
entonces yo me convierto en un testigo de eso. Si la persona no ha tenido un encuentro con Jesús, no puede ser un testigo, no puede caminar como Cristo caminó, solamente puede ser un pensamiento, un conocimiento intelectual de Jesucristo. Y para tener esa respuesta, miren lo que dijo el apóstol Pedro. En la respuesta dice, ¿qué dicen ahora qué dicen ustedes de mí? Y le responde Pedro, tú eres el Cristo. Aquí viene una explicación, ¿por qué le dice el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Por eso usted ve que la palabra Jesucristo, ¿verdad? Se divide de dos palabras, Jesús y Cristo. Pero cuando el ángel Gabriel le ordenó o le dijo a María que le pusiera el hijo que va a tener dentro de su vientre, que le ponga como nombre, ¿qué nombre le puso? Jesús, ¿no es cierto? Porque Jesús en el original hebreo significa Dios salva. Es decir, que Jesús significa Salvador. Pero Cristo, aquí como dice, se le revela al apóstol Pedro y le dice, tú eres el Cristo, es el título que le asigna como el Mesías, el ungido, el separado, el preparado, el indicado. Eso quiso decir, tú eres el indicado, tú eres el elegido, tú eres el ungido, tú eres el Mesías preparado, el que nos anunciaron, ahora tú estás aquí. Eso es lo que se le descubrió, lo que hizo el apóstol Pedro. Se le reveló, tú eres el Cristo. Así que cuando haya esa pregunta que a nosotros, ¿qué dicen de Jesús? Bueno, que la mayoría es un profeta, que Jesús fue un revolucionario. Ahora sí, ¿qué dices tú de Jesús? Y esta respuesta tiene que encontrarse en tres cosas importantes. Primero, en la experiencia. Si uno ha tenido una situación difícil, de la cual en un momento indicado de crisis usted invocó el nombre de Jesús, o dijo, Jesús, ayúdame, y tuvo una respuesta, es una experiencia y puede decir que Jesús es real. Usted puede también definir a Jesús por el conocimiento. A mí no me pueden decir que yo tengo un padre de Estados Unidos, no. Yo tengo el conocimiento y la información de que mi padre nació en Loja, nació en este lugar y tengo mis apellidos, crecimos en esta ciudad y todo. El conocimiento nos da seguridad, la ignorancia nos da el miedo. Y por eso esa frase que la utilizan la gente que no quiere llegar a Cristo, no a la religión, dice que la religión es el opio de los pueblos, es decir, que la religión manipula a la gente. Sí, es cierto, la religión manipula a la gente, pero la verdad de Cristo nos libera. Y por eso Jesús dijo claramente en el capítulo 8 de Juan, el versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si tenemos una experiencia con Jesús en una circunstancia difícil, hemos invocado el nombre, está muy bien. Tenemos el conocimiento, aquí están, en los 4 evangelios podemos conocer la biografía de Jesús. Aquí está, dónde nació, aquí está, dónde creció, aquí está, a los 12 años, ¿qué hizo Jesús? Aquí está, en Lucas. Después, hasta los 30 años, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué actitud tuvo? Aquí está. Así que no estamos nosotros hablando de algo que no conocemos, porque la Biblia nos da su biografía. No podemos decir de una forma equivocada, errónea, de que Jesús no tuvo hermanos, pero si la Biblia nos dice que aquí tuvo hermanos, no podemos decir de que Jesús cambió el vino para que la gente se emborrache. No, aquí nos dice que fue un vino, no fue fermentado, sino un vino natural, un jarabe de uva. Entonces, si usted quiere realmente buscar una respuesta donde nos pregunten, ¿qué es Jesús para ti? Primero necesitamos de la experiencia, necesitamos del conocimiento y necesitamos del entendimiento. Con esto podemos definir a Jesús. En cuanto al entendimiento, en el capítulo 7 de Mateo, los versículos 24 en adelante nos dice, Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues, miren lo que dice, cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y cayó y fue grande su ruina. Es decir, nos dice que si nosotros entendemos, nos convertimos en hombres y mujeres prudentes, pero si no entendemos, nos convertimos en hombres insensatos. Cualquiera que oye y entiende y las hace estas cosas es un hombre prudente, pero cualquiera que las oye y no las hace es una persona insensata. Así que nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento nos permiten ahora sí definir quién es Jesús. La pregunta sería una vez más, ¿y usted qué piensa de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? Cuando tenemos un encuentro con Él, somos sus testigos. La única forma de saber quién es Jesús, ¿sabe cómo es? ¿Sabe cómo es? Es aceptándolo y recibiéndolo en el corazón. Eso no hay otra forma más. Podríamos nosotros pasar todo el tiempo hablando de Jesús de forma intelectual. Podríamos decir muchos de sus milagros, son como 33 milagros que hay en la Biblia, de que los que Él hizo. Hay muchísimas enseñanzas, hay como 50 parábolas, pero ¿de qué nos serviría eso que entre a nuestra mente si no cambia nuestro corazón? Por eso es que Jesús viene primero al corazón y luego renueva la mente. La experiencia personal fue de que cuando yo estuve en una situación difícil, en una crisis familiar, alguien me habló de Cristo. Alguien me dijo que Jesús te ama y me hizo la oración, repetí la oración de fe y acepté. En ese rato no pasó nada. Pero después de un tiempo, mientras estaba solo en el cuarto, en la habitación, llegó un peso en mi corazón de que era muy pecador, era muy malo y le pedí perdón. Y ahí fue lo que cambió mi vida. Y pude darme cuenta de que había otra vida después, o sea, en mi vida podía tener otra vida con Jesús, si es mi Señor y mi Salvador. Entonces, creo que si nosotros seguimos con nuestro caminar, si no lo invitamos a vivir en nuestro corazón, si no lo aceptamos, seguiremos siendo como los que respondieron, ¿qué dice la gente de mí? Diríamos también en forma muy leve, intelectual o formal, es esto, aquello. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Él, yo podría decir, Jesús es mi amado Salvador. Cuando preguntemos, nosotros mismos en esta mañana vamos a preguntarnos, ¿quién es Jesús para nosotros? Si la respuesta es el que hizo el milagro, está muy bien. Si la respuesta es el que sufrió por los pecadores, creo que está muy lejano, pero si es la respuesta, Él es el que me amó y murió por mí, yo creo que es el camino realmente a un verdadero cristiano. Ahí empieza el cristianismo. Mientras no exista eso, seguiremos viendo a un Jesús muy distante. Mis hermanos, si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dar la vida por Él? Y si Él nos amó, ¿por qué nosotros no podemos también amarlo y servirlo? ¿Cuál es el impedimento para aceptar a Cristo? Alguien hizo una pregunta y dice, ¿qué de mal te hizo Cristo para que no lo sigas y no lo sirvas? ¿Qué mal te hizo Jesús? Y la respuesta es nada. No me ha hecho nada mal, antes ha hecho todo bien. Si murió en la cruz por mí es porque realmente me ama. Así que no podemos nosotros caminar siendo personas que no entendemos, que no hemos experimentado y que no hemos entendido. Yo les decía una vez más, si traemos a un profesional en la comida, un chef, y nos habla muchísimo de la cantidad de comidas, propiedades, minerales, todo lo que usted pueda entender en cuanto a comida, pero si le decimos que prepare un plato y no lo hace,
es una persona falsa, mentirosa, engañadora o timadora. Pero si una persona dice, yo puedo hacer una comida y necesitan esto, y lo prepara y lo comemos, es porque realmente esa persona es lo que dice y es lo que hace. Y Cristo quiere personas, discípulos, que digan y hagan las cosas según su palabra y según su voluntad. Así que les animo en esta mañana a buscar a Cristo, a aceptarlo de corazón y a vivir una vida conforme a su voluntad. Amén. Podemos ponernos de pie, mis hermanos, y reconocer que este es el propósito del Señor, de que seamos sus discípulos, de que seamos sus seguidores, de que seamos sus enviados. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y esta respuesta una vez más. Si alguien quiere responderle, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Es un distante? ¿Es un amigo? ¿Un cercano? ¿Un Señor? ¿Un servidor? ¿Qué es Jesús para ti? Bendito seas tú, amado Dios, que enviaste a Jesús, tu Hijo, tu primer Hijo, tu primogénito, tu único Hijo, a la tierra, a mostrarnos el camino, cómo debemos vivir aquí en la tierra. Señor, tú nos has mostrado tu gran amor, que cuando caminó Jesús por esta tierra, cuando estuvo, Él pudo demostrar a los demás que no solamente es un judío más, un profeta más, un sacerdote más, no, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el pan de vida, es la luz del mundo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro ejemplo, nuestra motivación, nuestra vida realmente es Jesús. Y hoy podemos también, Señor, si tú nos hicieras esa pregunta, ¿qué piensas tú de mí? Señor, creo que nos faltaría también argumentos para decirte que tú eres nuestro Dios y Salvador, porque no hacemos lo que decimos, Señor. Ayúdanos a practicar lo que predicamos todos los días, Señor. Ayúdanos a demostrar que somos tus hijos, tus seguidores, y a dar buen testimonio donde quiera que vayamos. Señor, queremos ser tus seguidores. Queremos dejar nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, el egoísmo, la vanidad. Señor, todo lo que nos está estorbando en nuestro caminar, toda piedra de tropiezo que está impidiendo servirte y seguirte de corazón, quítala, Señor. Y queremos, Señor, dar cuenta de que si nuestro corazón está contigo, tú nos puedes usar. Te damos gracias, amado Dios, porque sí queremos seguir adelante y perseverar. Tú nos has llamado a este camino, tú nos estás preparando, tú nos estás equipando y queremos nosotros seguir perseverando. Te damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que así sea. Gracias por escuchar este mensaje. Si desea más información, visite nuestro sitio web www.nuevavidaloja.org.